Y como ven, el tema de hoy, tronco encefálico, morfología externa, solamente la configuración externa, todo lo que le vemos por fuera, las pancitas que tiene, las divisiones, las líneas, los surcos, algún que otro detalle anatómico importante, pero para mirarle por fuera. Acá le miramos por fuera desde la cara anterior. Vamos a ver cada una de las estructuras, cada una de estas cosas, la pancita, cuáles son estos nervios craneales, que justamente después del tronco ya entramos en nervios craneales, ¿sí? Y esta es la cara posterior. Para que yo vea la cara posterior, se dan cuenta que tengo que resecarle al cerebelo. Esto es cerebelo, por lo tanto me envuelve todo el tronco encefálico. Yo voy a tener acá médula oblongada, puente mesencéfalo. Mesencéfalo capaz se puede ver un poquito, pero como esto está angulado, le tapa la pancita del cerebelo al mesencéfalo. Entonces no se ve el tronco encefálico en su cara posterior si yo previamente no hago una resección del cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del tronco cefálico? Ya es bien sabido por ustedes, está formado por mesencéfalo. Hay una literatura clásica, la antigua, que le da nombre distinto, ¿verdad? Pero siguen siendo la bibliografía que usa el Crossman, ella más actualizada. Médula oblongada, antes también se le conocía como bulbo raquídeo. Puente era protuberancia y mesencéfalo, siempre fue mesencéfalo o cerebro medio, le decían antes también, ¿verdad? Pero esta es la literatura. ¿Por qué se utiliza bulbo? El tema de bulbo es un término hasta arcaico, se diría, ¿verdad? Y se aplica a todo el tronco. Cuando mencionamos bulbo, hay dos acepciones en las que se le denomina bulbo. Bulbo como tal, bulbo solo, se le denomina a todo el tronco encefálico, o bulbo raquídeo solamente a la médula oblongada, ¿sí? Son dos acepciones en las cuales el término bulbo eran utilizadas anteriormente. Dice, el término bulbo se aplica al tronco o a fibras que inician o terminan en el ejemplo córtico nuclear. Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de las vías descendentes, yo les había mencionado de que había varios tipos de fibras que bajaban por los pies pedunculares. Las cortes piramidal como tal, que es la vía voluntaria que yo decido ejecutar una acción y la ejecuto, es la acción voluntaria. Esas son las córtico-espinales. Están después las vías, la vía de información que es la córtico nuclear vulvar. Las córticos nucleares vulvares son vías también motoras que salen del cerebro, del encéfalo, de la corteza cerebral y se dirigen a un núcleo de un par craneal motor. Por ejemplo, yo decido cerrar los ojos, ¿verdad? Mover la lengua, ¿verdad? Son movimientos que van a ejecutar los pares craneales, los nervios craneales. Entonces, esa acción voluntaria, motora, que no va a ejecutar un nervio espinal, pero la va a ejecutar un nervio craneal. Esa información llega a los núcleos motores de los pares craneales y a eso se le denomina la vía córtico-nuclear vulvar. Vulvar, bulbo, similar a médula oblongada, en realidad los núcleos motores están dispersos desde el mesencéfalo. En realidad, en los tres componentes del tronco hay núcleos motores. Por lo tanto, decir vulvar solamente como médula oblongada queda corto. Entonces, el término de bulbo también se le aplicaba a todo el tronco encefálico anteriormente. Y algunas nomenclaturas fueron quedando con el tiempo y se les aplica de manera similar. Entonces, la vía córtico-nuclear vulvar es la vía consciente motora que sale del cerebro, pero va a los núcleos motores del tronco. Esa es la vía córtico-nuclear vulvar. Y hay una vía también que es la córtico-pontina. Van de la corteza al puente y el puente manda al cerebelo la información para coordinar movimientos. Entonces, esa es otra vía también descendente, pero que va al puente córtico. Pero quería hacerle mención con la córtico nuclear vulvar. Dice también puede, lo que le expliqué, las dos acepciones en las cuales hacen referencia a bulbo. Entonces, una es para referirse a todo el referirse única y exclusivamente a la médula bloqueada, ¿sí? En términos como parálisis vulvar. Eh, Parálisis vulvar tiene relación con una parálisis de los pares craneales bajos. Vamos a ver los pares craneales bajos y qué acciones tienen.
tienen acciones en los pares craneales bajos 9, 10, 11 y en relación a la parte de los arcos branquiales, el desarrollo evolutivo de los arcos branquiales 5, 6, 4 incluso algunos, que tienen relación con la parte de la orofaringe, perdón, laringofaringe, la parte que tiene que ver con la deglución, con la fonación, que son obviamente importantísimos, ¿verdad? Si tengo trastorno de deglución, yo hago broncoaspiración, neumonía secundaria, es un gran problema. Entonces, hay algunos trastornos de parálisis vulvares parecidos a la ELA, pero que solamente de ese lugar. No es nuestro objetivo hoy hablar de patologías, pero ese término de parálisis vulvar ser los pares craneales bajos que justamente emergen de la médula oblongada, ¿verdad? Entonces, mucha terminología fue quedando en relación a esos términos más antiguos, como les estoy mencionando. Entonces, cuando de repente escuchen hablar de bulbo, si tiene apellido raquídeo, se refiere a médula oblongada. Bulbo solo puede llegar a referirse al tronco completo, ¿verdad? Pero la terminología actual es médula oblongada, puente mesencéfalo, ¿sí? Todo el tronco cefálico está situado sobre el clivus. Vamos a ver una imagen después de esto, en la que vamos a ver el clivus es un hueso, una occipital. El occipital tiene en la parte posterior la escama donde se asienta el cerebelo, el agujero magno por donde desciende la médula espinal, y enfrente tiene una porción que se llama porción basilar del occipital o clivus. Vamos a mirar por qué se llama también porción basilar. Y caudalmente, por debajo del tronco cefálico se continúa con la médula espinal y por arriba se continúa, rostralmente se continúa con el diencéfalo. Entonces acá vemos el tronco cefálico, el dibujito del tronco cefálico pintadito, todo el encéfalo en realidad, ¿verdad? Lo que vemos en amarillo es que caudalmente se continúa con la médula espinal y rostralmente, que está en blanco, sería el diencéfalo, ¿sí? ¿Verdad? Acá atrás le vemos al cerebelo, dijimos, para que yo pueda ver la cara posterior del tronco, yo tengo que resecar el cerebelo, ¿sí? Acá vemos, en realidad esta es una imagen de la articulación entre la unión del esfenoides con el occipital, pero acá lo que yo quiero mostrarles es el occipital, ¿verdad? El occipital tengo acá la escama en la que se asienta, como les dije, tenemos las crestas, eso es donde se asienta el cerebelo y parte del lóbulo. Tenemos el agujero magno y por delante tenemos la porción basilar. Vamos a ver por qué se llama porción basilar después. O clivus. Esto es conocido como clivus, ¿sí? Entonces aquí es donde se asienta la cara anterior. Acá vamos a ver una imagen otra vez de un encéfalo, una resonancia magnética en tiempo 1. Tiempo 1 vemos la tonalidad de grises, la parte del encéfalo como tal, y en negro vemos líquido cefalorraquídeo. Y una menor intensidad porque no hace resistencia justamente es el aire. Este el seno esfenoidal es aire. Acá vemos parte de la cavidad nasal, también vemos aire, ¿sí? Vemos en este negro, pero este negro un poco menos intenso es líquido cefalorraquídeo. Y acá está el hueso asentado. Este es el clivus, lo que vemos en un blanco más intenso, es el hueso. La resonancia no es el mejor estudio para ver huesos, pero esta imagen es para ver partes blandas mejor. Pero para ver de que el tronco cefálico está como asentado sobre esto. Por delante del tronco cefálico pasa el tronco de la basilar, la arteria basilar que le corresponde a la dirección posterior del encéfalo. Parte de la médula, el tronco cefálico cerebelo y la porción posterior, el occipital. Esa irrigación le corresponde al complejo posterior dado por la arteria basilar. Por eso esa basilar se apoya sobre este hueso del clivus. Por eso al clivus le llaman porción basilar del hueso occipital. Bueno, ¿qué tenemos con el tronco cefálico? Tenemos que contiene numerosos tractos. ¿Qué pasa con el tronco? Tiene numerosos tractos, tanto ascendentes como descendentes. Van a haber fibras que le van a pasar de largo a lo largo de su extensión, ¿verdad? Dice, algunas fibras pasan a lo largo de su extensión, tanto ascendente como descendente. Por dar dos ejemplos, el tracto espinotalámico, ¿verdad? Se originaron en la médula espinal y va a llegar al tálamo, por lo tanto va a atravesar todo lo largo del puente. También la vía corticoespinal, ¿verdad? La vía piramidal arranca en la corteza, va a terminar en la médula espinal en los segmentos que le correspondan, pero va a
va a atravesar el tronco encefálico, o sea que va a ser meramente una carretera el tronco encefálico para estas vías, ¿sí? Y otras, sin embargo, tienen como origen o terminación al tronco encefálico. Entonces hay fibras que van a iniciar en el tronco encefálico, las extrapiramidales, por ejemplo, se originan en los núcleos vestibulares, en el cortículo superior, en la formación reticular, en el núcleo rojo del mesencéfalo, van a iniciar y van a descender. Y también están los núcleos de los pares craneales. Entonces ellos van a ser origen o terminación de esas vías, ¿sí? ¿Por qué se dice origen o terminación, verdad? Es de acuerdo a su aferencia y eferencia. Dice, vamos a leer acá. Algunos núcleos del tronco encefálico reciben fibras y otras envían fibras a núcleos craneales del tercero al 12. Estos núcleos se conocen como núcleos de los nervios craneales. Los nervios craneales del tercero al 12, recordemos de que el uno y 2 se les considera extensiones del procencéfalo, por lo tanto, su nervio central. Estos nervios craneales del 3 al 12 son considerados parte del sistema nervioso periférico, porque funcionan como un nervio periférico, como un nervio espinal, tiene una segunda neurona, un axón y salen o emergen. Ahora, si es por una cuestión de nomenclatura, ellos son el origen de los nervios craneales y a partir de ahí emergen esas fibras. Cuando le estudiamos las fibras vemos que salen. Pero si vemos funcionalmente, vemos que algunas llegan, si son sensitivas, van a llegar del exterior y van a llegar, entonces van a terminar en esos núcleos de los pares craneales. Pero si son efectoras, si son motoras, van a salir de ellas. Por lo tanto, le dicen origen o terminación de origen o terminación de esas fibras en el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, los nervios craneales, las vías extrapiramidales pueden tener su origen o terminación en, en el tronco encefálico, ¿sí? Además, el tronco contiene una compleja matriz de neuronas conocida como formación reticular. En el tronco, vamos a hablar de la formación reticular justamente, y que tiene una función importante. La formación reticular no es un núcleo así importante como el rojo, por ejemplo, ¿verdad? Se habla de, justamente porque se llama reticular, habíamos dicho de que viene el nombre de red, ¿verdad? Son neuronas que están dispersas en el tronco encefálico, pero entrelazadas entre sí, por lo tanto tienen forma de red, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre de reticular. Y tienen control sobre el nivel de conciencia, el estado de vigilia, sueño, de acuerdo a eso se secretan hormonas como el cortisol, o sea, eh, de acuerdo a nuestro estado, como te digo, vigilia, sueño, algún tipo de neurotransmisores que son excitatorios y otros que son moduladores. Percepción del dolor, regulan, habíamos hablado de la regulación del dolor también con el tema de la formación reticular, que hacían la modulación hasta posterior de la médula espinal, regulaban algunas funciones del sistema nervioso cardiovascular, perdón, del sistema cardiovascular y sistema respiratorio, ¿verdad? Conexiones con los nervios craneales, tiene conexiones con el cerebelo, con el tronco encefálico mismo, tiene mecanismos, actúan con mecanismos motores de la médula espinal, influyen en el tono muscular, en la vía retícula espinal misma, influye en el tono, postura. La formación reticular tiene varias funciones que vamos a ir tocándole de a poquito, ¿verdad? Entonces acá vemos, esto es una resonancia con una imagen de una tractografía en la que vemos justamente las vías que están descendiendo que le atraviesan al tronco y esta es una imagen esquemática, un dibujo esquemático de un tronco con unos núcleos, algunos motores y otros sensitivos que serían lo que estuvimos hablando que pues que serían origen o terminación de algunas fibras, ¿verdad? Entonces el tronco puede ser pasaje de fibras como origen o terminación de otras. ¿Estamos? Y la formación reticular que hablábamos que tiene muchas influencias. Justamente lo biológico tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño. Eh, Morfología externa encefálica. Ahora vamos a verle las caras, vamos a mirarle al tronco por adelante y por atrás. ¿Sí? Cara dorsal del tronco cefálico. ¿Sí? Vamos a ver la cara posterior del tronco. Esta cara vamos a ver. ¿Sí? Vamos a mirar cada una de esas estructuras para ver qué tienen. Dice que es solo visible si se reseca el cerebelo. Ya mencionamos esto al principio. ¿Sí? Entonces, mientras yo no quite el cerebelo, no voy a poder ver nada de lo que hay allá atrás. Línea media, surco medio posterior. ¿Se acuerdan de la médula espinal que había un surco medio posterior?
que separaba ahí los cordones posteriores. Esa misma línea se continúa, esta línea que vemos acá, se continúa de la médula espinal, que es el surco medio posterior, ¿sí? Estos serían los cordones posteriores, estos, los fascículos grácil y cuneiforme. Recordemos de que la vía posterior tenía su segunda neurona en el tronco encefálico, que justamente era la médula espinal, ¿verdad? Esa médula espinal, ahí vamos a tener los núcleos grácil y cuneiforme, que estarían a este nivel. Grácil y cuneiforme. Hay una protrusión, por lo tanto aquí se la conoce. Estos serían los fascículos grácil y los fascículos cuneiforme. Pero esto serían los tubérculos grácil y cuneiforme. Está en relación a nivel más profundo, en la próxima clase vamos a ver, a nivel más profundo, ahí están los núcleos, las neuronas de del segundo orden, la segunda neurona de la vía de la propiocepción consciente y del tacto fino aquí, donde cambian de lado por el henisco medial y van a ascender al tálamo después, ¿verdad? Pero acá están lo que sería el tubérculo grácil y cuneiforme, ¿sí? Entonces dice porción caudal de la médula oblongada, fascículos grácil y cuneiforme les mostré, y la localización de sus núcleos marcado por un tubérculo denominado grácil y el otro cuneiforme, ¿sí? Entonces tenemos los fascículos grácil y cuneiforme, son la demarcación de que profundamente estarían ahí los núcleos grácil y cuneiforme respectivamente, ¿verdad? Hay una porción cerrada y una porción abierta de la médula oblongada, les voy a explicar esto. Depresión romboidal o piso del cuarto ventrículo, vamos a mirar. Receso lateral, agujero de luz. Vamos a ver acá. Esto que vemos acá es el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? El piso del cuarto ventrículo. Tiene una forma romboidal, ¿sí? Parece un rombo, ¿sí? Tiene un pico superior, uno inferior y dos laterales. En los laterales están los recesos laterales. Vamos a mirar después. ¿Por qué a la médula oblongada? Primeramente, esta fosa romboidal se corresponde tanto el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidal, que es una depresión poco profunda, como dice la literatura, es la cara posterior del tronco y es la limitación entre lo que sería puente y médula oblongada. No hay un límite preciso en que tal parte le corresponde al tronco, al puente, y tal parte le corresponde a la médula oblongada. Por lo tanto, por convención se dice de que esta fosa romboidal se divide en tres porciones, ¿sí? En tres porciones, perdón, tres porciones. Y el tercio inferior, la porción inferior, el tercio inferior de la fosa romboidal, este nivel aproximadamente, le corresponde a la médula oblongada. Entonces, el tercio inferior de la fosa romboidal o ventrículo le corresponde a la médula oblongada. Y los dos tercios superiores, los dos tercios restantes que quedan para arriba, le corresponde al puente. Entonces no hay una línea demarcatoria en la que diga de que hasta aquí es médula oblongada y hasta aquí es puente. Entonces, como les dije por convención, dos tercios superiores corresponden al puente, un tercio inferior corresponde a la médula oblongada, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan en la médula espinal que teníamos por fuera sustancia gris, blanca, perdón. En el medio, en forma de H o mariposa, teníamos la sustancia gris como tal. Y en el medio, en la unión justamente de las astas, en el medio teníamos el conducto central, ¿sí? Un agujerito chiquitito que dijimos que podría estar obliterada, podría estar obstruida, pero que si estaba permeable, tenía el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ese conducto central, a nivel de la médula oblongada, es como estaba en el medio, se empezó a hacer posterior, se empieza, a nivel de la médula oblongada, empieza a hacerse posterior, hasta que llega a la porción más alta de la médula oblongada y se abre. O sea que aquí está abierto la médula oblongada, ¿sí? Está abierto. Entonces, esta es la porción abierta de la médula oblongada y esta es la porción cerrada de la médula oblongada. Por lo tanto, se habla de dos porciones, abierta y cerrada. La abierta es la que justamente se abre al piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Voy a agarrar una hoja
Les explico más o menos en relación al tubo neural. ¿Y qué pasa en el piso del cuarto ventrículo? El tubo neural sería así. Es decir, en la cámara, para ejemplificar un poquitito nomás. Esto sería el tubo neural. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa con ese tubo neural? A medida que se fue generando, se formó masa alrededor y quedó un agujero chiquitito en el medio. ¿Qué pasó con ese agujero chiquitito a nivel de la médula oblongada? Hace esto. ¿Sí? Hace esto. ¿Se entiende, verdad? Se abrió. Lo que estaba cerrado se abrió y se quedó en forma justamente de rombo. Quedó una forma romboidal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con... Ustedes recuerdan de que la parte anterior, los núcleos que estaban en la parte anterior, en el asta anterior, son núcleos motores. Por lo tanto, nosotros a nivel de la médula oblongada y del puente, lo que vayamos a ver en la parte anterior o medial, vamos a decirle, van a quedar en la parte anterior, motores, ¿sí? Y cuando yo hago esto, ¿qué pasa? En la parte supongamos que esto es la parte posterior de la médula, esta es la parte anterior, tengo motor, la parte posterior tengo sensitivo. ¿Qué pasa en el tronco cuando yo hago esto? Esto que estaba posterior se hace lateral, por lo tanto vamos a ver muchos de los núcleos sensitivos, vamos a ver a los costados en el tronco encefálico. Vamos a ver los motores anteriores y los sensitivos al costado, no van a estar atrás, van a estar al costado, porque justamente se abrió ahí el tronco encefálico, ¿sí? Esto a modo de comentario para las clases siguientes, ¿sí? Pero bueno, tenemos una porción abierta de la médula oblongada y una porción cerrada, ¿sí? Depresión romboidal, agujero, receso lateral o receso de Lucas, pared lateral en la porción superior del cuarto ventrículo, colículo, bueno. ¿Qué tenemos? Fosa romboidal, dijimos, un pico superior, un pico inferior, y en los picos laterales está lo que se conoce como receso lateral. El cerebelo, por detrás de toda esta estructura estaría el cerebelo. Vemos el tronco gracias a que se resecó, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el cerebelo metido ahí, este receso lateral, este espacio que queda aquí y acá, a cada lado, es lo que se conoce como receso lateral o agujero de Luschka. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo que tenemos en el cuarto ventrículo, su salida al espacio subaranoideo se va a dar a través de este espacio o receso lateral conocido como agujero de Luschka, que tenemos uno a cada lado. En esta parte inferior donde se une, que se conoce como óvex, ¿verdad? El, se correspondería a la parte del cerebelo que no le tapa esta parte, es la que sería el agujero de Magendie. Entonces acá estaría el de Magendie y acá estarían los agujeros de Luschka a los costados, ¿sí? Esto yo les había comentado que acá estaba el centro hermético vulvar, acá estaba protegido de la barrera. Intoxicaciones generaban muchas veces vómitos, eso habíamos comentado anteriormente. Dice, paredes laterales de la porción superior del cuarto ventrículo. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior e inferior. Acá están los pedúnculos cerebelosos inferior y superior. Le voy a mostrar la imagen que le mostré al principio. Me voy para atrás para entender mejor. Esta imagen. Esta imagen es bien, la otra es un poco lateralizada la imagen. Esta es bien posterior la imagen, ¿sí? Entonces yo tengo el piso del cuarto ventrículo, los recesos laterales, agujero de Magendie, y la porción superior del techo del piso del cuarto ventrículo, que serían las paredes laterales y superiores del cuarto ventrículo, está formada, dice, por los pedúnculos cerebrales superior e inferior. Esto que vemos acá grande, prominente, es el pedúnculo cerebeloso medio. Hay tres pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Esto grande que vemos acá es el medio, ¿sí? Y otro inferior, que serían estos que están acá, superior e inferior, ¿sí? Estos no se ven, los pedúnculos cerebelosos superior e inferior no se ven
desde la cara lateral. Desde la cara lateral del tronco, cuando yo le miro al tronco, única y exclusivamente le voy a ver al pedúnculo cerebeloso medio. Al superior e inferior no está como muy delimitada entre sí, pero hay una relación, hay una, vamos a decirle, hay una pequeña diferenciación entre ambas, ¿sí? Que tienen esta estructura, ¿sí? La conexión del tronco encefálico con el cerebelo se da justamente a través de estos pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Se dice que el superior sirve para conectar el mesencéfalo con el cerebelo, el medio une el puente con el cerebelo y el inferior une la médula oblongada con el cerebelo. Entonces cada una de esas tiene sus injerencias, ¿sí? Vamos a ver los espinos cerebelosos, como dijimos, altos, usa el pedúnculo superior, otro usa el inferior, ¿verdad? El medio son las vías corticopontinas, la información motora que viene de arriba, viene al puente, a los núcleos pontinos y de ahí vienen por el pedúnculo cerebeloso hasta el cerebelo, justamente son partes de la coordinación motora que van a utilizar. Entonces, los pedúnculos cerebelosos superior e inferior tenemos a ese nivel y es lo que estamos leyendo acá. Dice, paredes laterales de la porción superior del cuarto ventrículo está dado por los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, ¿sí? Colículo superior e inferior, emergencia del cuarto par craneal. Esto a nivel mesencefálico. No vamos a nivel superior, no vamos a la parte más alta. Estos serían los colículos superiores que tienen relación con los estímulos visuales y estos serían los colículos inferiores que tienen relación con los estímulos auditivos. Y esto que vemos acá es la emergencia del cuarto par craneal, ¿sí? El cuarto par craneal o nervio troclear es el par craneal que emerge de la cara posterior del tronco encefálico, ¿sí? No hay otra estructura que emerja de la cara posterior del tronco. ¿Estamos? Esto que ven acá sería el pedúnculo cerebeloso medio, como le digo. Si le miramos de costado, solamente al medio le vamos a ver. Al inferior y al superior no le vamos a ver, ¿sí? Entonces le vemos solamente, este es el quinto par craneal, el trigémino. Dicen que este trigémino es el límite entre lo que es el puente y donde se origina el pedúnculo cerebeloso medio, la emergencia del quinto par craneal, ¿sí? Entonces, en esta fosa acá vemos lo que se conoce a esto que vemos acá, se les conoce como estría auditiva. Está por debajo del tronco y es como le hace un relieve a la pía y al aracnoides, de ese nivel, la pía, y se ve la estría acústica, ¿sí? Que sería esto que vemos acá, sería el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, justamente que tiene que ver con la audición y el equilibrio. Y por eso hay estrías acústicas, están separando, o sea, están viajando como para que emerja de la cara anterolateral. Un poquito lateral, perdón. Ay, perdón. Parece que estamos empezando. Bueno, entonces la cara un poquito lateral, pero siendo todavía anterolateral, es donde emerge el octavo par craneal. No se le considera posterior ni lateral. Anterolateral se le considera. Entonces dijimos de que a nivel inferior el tronco encefálico se continúa con la médula y a nivel superior con el diencéfalo. Esto es el diencéfalo, esto que vemos acá. Estos son prominencias que se corresponden al mesencéfalo, ¿sí? Perdón, al diencéfalo. Este es la glándula pineal o epitálamo, ¿sí? Sería el pulvinar. Y vamos a verle a la cara ventral del tronco ahora para terminar, ¿sí? Fisura media anterior y a cada lado pirámides de la médula oblongada, oliva. Transición entre puente y médula oblongada bien delimitada. Surco bulbo pontino. Les muestro eso ahora. Vemos esta cara anterior de la médula espinal, ¿sí? En la que vemos parte del mesencéfalo, que son los pies pedunculares, el puente, la pancita como tal, y la médula oblongada. Por abajo se continúa con la médula espinal, dijimos. Esto que ven acá, esta línea media, se continúa con la médula espinal por esta, o sea, esa fisura media anterior que hay en la médula espinal, se continúa en la médula oblongada hasta el surco bulbo pontino. ¿Por qué se llama surco bulbo pontino?
por la literatura anterior habíamos dicho, ¿verdad? O bulbo protuberancial también. Bulbo de bulbo raquídeo y protuberancia o puente, ¿sí? Entonces, un surco bulbo pontino separa la médula elongada del puente. Esta fisura media anterior, entonces, termina en el surco bulbo pontino. Hay un agujero que se llama agujero ciego, que sirve para el ingreso de vasos a ese nivel. Entonces, esto es la fisura media anterior y a su lado hay unas columnas pirámides, ¿sí? Estas dos columnas que vemos acá son los que se les conoce como pirámides. Estas son fibras longitudinales, arrancan en la corteza y van a la médula espinal, ¿verdad? Entonces es la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, la que tiene, como dijimos, la función motora como tal, y se le denomina vía piramidal, es justamente por este motivo. O sea, se le denomina por el detalle anatómico por donde desciende, por la pirámide. De ahí viene el nombre de vía piramidal a la vía córtico-espinal. Esa vía arrancó en la corteza, bajó por la cápsula interna, bajó por los pies pedunculares, baja por el puente. Hay unas fibras que le están pasando, las transversales le pasan por encima, pero la vía viene descendente, ¿sí? Bajó de la corteza, dijimos, médula, perdón, cápsula interna, pies pedunculares, puente, médula elongada a través de las pirámides, ¿sí? Entonces estas son fibras MOX. Y dado que esas fibras de la vía corticoespinal, 75 a 90% de esas fibras decusaban. ¿Y dónde decusan? Justamente aquí a este nivel, en la porción más inferior de la médula espinal, de la médula elongada, perdón, que se le conoce como decusación piramidal, ¿verdad? Entonces, esa decusación piramidal está borrando la fisura media anterior. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde es el límite entre lo que se considera médula espinal y médula de estructura? Son tres que se utilizan. Se utiliza la decusación piramidal, se dice también que son la emergencia de las primeras raíces de la médula espinal. O sea, esta sería la raíz anterior, atrás estaría la posterior, ¿verdad? De C1. Por lo tanto, C1 aquí, decusación piramidal aquí, y a ese mismo nivel estaría el agujero magno. Nuestro libro dice de que es el agujero magno, ¿verdad? Entonces nos quedamos con agujero magno, pero al final de cuentas estas tres estructuras están todas al mismo nivel, ¿sí? Por lo tanto, todas son válidas. Internamente, cuando veamos la configuración interna del tronco, vamos a darnos cuenta de que no hay médula espinal terminó acá y acá empezó médula oblongada. Es una transición entre lo que va a ser médula espinal y médula oblongada, van cambiando de manera relativa. El núcleo sensitivo del trigémino que está vuelto, por ejemplo, dentro de la médula espinal. Así sucesivamente, hay cambios que van a ir transformándose de a poquito. Entonces van a aparecer cosas nuevas y van a ir desapareciendo otras. Y no hay entonces un límite preciso para decir cuál es el inicio de uno y cuál el fin del otro, ¿verdad? Entonces nos guiamos por la estructura externa para definir cuál es su límite, ¿sí? A los costados de estas pirámides tenemos dos protrusiones que son las olivas vulvares. Las olivas, la oliva vulvar. El fruto de la oliva es la aceituna, ¿verdad? Entonces tiene forma de aceituna esta prominencia que vemos acá. La hace protruir un complejo olivar inferior que tiene que ver con la vía auditiva también, ¿verdad? Y algunas coordinaciones que hace con el cerebelo. Entonces, acá está la oliva, ¿sí? Por delante de la oliva, entre la pirámide y la oliva, hay un surco que se llama olivar anterior y detrás de la oliva un surco olivar posterior. Entonces, esta oliva tiene un surco olivar anterior y un surco olivar posterior. En este surco olivar posterior. Y acá en el surco bulbo pontino, lo que separa el bulbo o médula oblongada del puente, emergen también pares craneales. Lo más medial son la emergencia de los pares craneales del sexto par. El nervio abducens o sexto par. Esto es, lo más medial es sexto par. Nos vamos al costadito, estamos con el séptimo. Esto es el séptimo par. Y un nervio finito que está a su lado es el intermedio o intermediario de Wurzburg,
que es parte del séptimo par craneal. O sea que si yo veo el séptimo par craneal, son estos dos nervios. No están tan separados. En realidad la aracnoide los envuelve y los hace únicos, ¿verdad? Pero si yo quito la aracnoide, voy a encontrar dos nervios que viajan juntos, pero en realidad están separaditos. El nervio facial es mixto, ¿sí? Recibe información gustativa especializada en la mímica de la cara, pero también tiene información autónoma que es para la producción de saliva, que van a ir a dos ganglios que producen, dos glándulas que producen saliva, ¿sí? Y el intermediario de Wisburg dicen que es el, la información autónoma del séptimo par craneal. Por lo tanto, los dos nervios juntos tienen que ser el séptimo par craneal, ¿sí? Y el que está a su lado más lateral, dijimos que ya es la cara anterolateral, sigue saliendo anterior, pero está un poco lateralizado. Es el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Vestibular, equilibrio, coclear, audición, ¿sí? Entonces tenemos acá en el surco bulopontino seis. Profe, una pregunta. Sí, sí, sí. ¿El abducen no sería el sexto par craneal? Sí, el sexto. Ah, ok. Escuché Yo, séptimo, perdón. no, no. Sexto abductor, séptimo facial y octavo vestíbulo coclear. Dale, gracias, profe. Ok. Entonces tenemos sexto abducen, séptimo facial, octavo vestíbulo coclear. Tenemos en este surco bulopontino. Detrás de la oliva, en el surco olivar posterior o postolivar, tenemos 9, 10 y 11. ¿Sí? 9 es el glosofaringio, 10 es el vago y el 11 el accesorio. Y por delante de la oliva, en el surco preolivar, sale el 12. Entonces acá tenemos el liquidado, ¿sí? En el surco glopontino 6, 7, 8, surco olivar posterior 9, 10, 11 y preolivar 12. ¿Estamos? Estos son los pares craneales bajos que se le llaman 9, 10 y 11. Tienen, bueno, el 11 no, 9 y 10 tienen relación con o sea, el glosofaringio y el vago en la inervación de esto, en la evolución, en el crecimiento evolutivo embriológico, se formaron los arcos branquiales y forman parte de los arcos 5 y 6, forman parte de lo que es la laringofaringe. Y la laringofaringe tiene relación justamente con la fonación, con las cuerdas vocales y eso para hacer sonido, y con la parte de la deglución para la parte de la epiglotis, la lengua también tenemos que mover, ¿verdad? Tiene que ver el 12 ya ahí, va a mover la lengua para tapar la laringe y que pase al esófago, el bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces hay veces hay que ir trastornos de estos pares craneales y en las cuales aparece eso que hablamos, la parálisis vulvares, en la que hay trastorno de deglución, no se tapa bien con la epiglotis, no tapamos bien el, la cavidad de la laringe, pasa líquidos al pulmón, broncoaspiramos y una serie de inconvenientes que vienen de ¿verdad? Son procesos de descomposición, genera neumonía, una serie de problemas que trae después los trastornos de deglución, ¿verdad? Entonces, estos son los pares craneales bajos que le llaman. ¿Sí? Acá vemos al puente. Vamos a ver qué dice después. Cara ventral del puente dominada por fibras transversales, las pontocerebelosas. Ponto porque arranca en el puente, cerebelosa termina en el puente. Y después habla de la cara ventral del mesencéfalo. Entonces, esto que vemos acá es la pancita o la protrusión, por eso la denominación antigua del puente era protuberancia, ¿verdad? Porque es una panza prominente. ¿Qué le da esa prominencia? ¿Qué le da las fibras transversales? ¿Qué le da el aspecto de prominencia? Le dan las fibras transversales. Nosotros vamos a ver que estas fibras que dijimos, las longitudinales, las que vienen descendiendo desde la corteza y van a pasar por la pirámide, son fibras longitudinales. Y estas son transversales, transversales al eje de la longitudinal que viene descendiendo. Entonces son transversales. Entonces, estas transversales, ¿dónde se originan? Debajo de estas fibras, no tanto, hay unos núcleos que son los núcleos pontinos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné las fibras descendentes que estaban las corticopontinas, corteza al puente, y de ahí van a ir al cerebelo? ¿Verdad? Entonces esas fibras vienen descendiendo, llegan a los núcleos del puente, cambian de lado
e ingresan al pedúnculo cerebeloso medio y de ahí va al cerebelo, ¿sí? Las de este lado hacen lo mismo, descienden por aquí, llegan a los núcleos del puente, cambian de lado y van al cerebelo del lado contralateral a través del pedúnculo cerebeloso medio. Acá le decimos al cerebelo y el pedúnculo cerebeloso medio es tu conexión con ella. Esa figura en la que hace sinapsis acá, o sea, desde las fibras que salen de los núcleos continuos y se dirigen transversalmente, ese intercambio genera una pequeña depresión en la línea media misma del puente. Esa depresión se conoce también como surco basilar. ¿Por qué basilar? Porque la arteria va a ser parte del complejo de la vascularización posterior del encéfalo. La arteria o tronco de la basilar va a pasar por aquí y justo se va a asentar en esta depresión. Por lo tanto, se llama surco de la basilar. La literatura antigua francesa, la clásica también, yo les había comentado ya, creo, de que a esto le llamaban la cabellera de Fauville. Fauville, el que describió esta cabellera, le llamaba así, porque es como que está peinado en el medio y se va a los laterales las fibras, ¿verdad? Estas fibras transversales. Es como que aparenta o ser una cabellera, ¿sí? La línea media y la vaca la meu y manda las fibras a los costaditos, ¿sí? Entonces, estas son las fibras transversales del puente, ¿sí? Acá en el puente vemos la emergencia del quinto par craneal, esto que vemos acá gigantesco. El quinto par craneal es un nervio mixto también que tiene mayormente función sensitiva y algunas que otras funciones motoras pequeñitas, el movimiento de la lengua y la deglución, perdón, de la deglución y algunos movimientos del, de la cadena de huesecillos también dentro del oído medio, ¿verdad? Entonces la función motora es pequeñita, que viene acá, chiquitita, y la función sensitiva que recibe todo, dijimos, la sensibilidad general del rostro, que es la que recibe justamente el quinto par craneal. Entonces este quinto par craneal sirve de límite para saber hasta dónde es el puente y desde dónde arranca el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Se dice que desde el quinto par lateral y posteriormente ya se corresponde al pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Y dice ambos pedúnculos, cara ventral del mesencéfalo, ambos pedúnculos separados por la fosa interpeduncular, tercer par. Nosotros le vemos al mesencéfalo solamente a esto. Mesencéfalo solamente vemos los pies pedunculares, no le vemos al resto del mesencéfalo, ¿sí? Y estos pies pedunculares habíamos dicho que tenían fibras descendentes, ahí hay solamente fibras motoras que están descendiendo desde la corteza cerebral. Tenemos las fibras córticos espinales, las córticos nucleares vulvares y las córtico-pontinas, ¿sí? Son las fibras descendentes que están bajando por el pie peduncular, ¿sí? A este pie peduncular, como te digo, la literatura, como les digo, la literatura nuestra habla de pie peduncular. Algunos libros le dicen pedúnculo cerebral, le dicen al pie peduncular, ¿sí? Pedúnculo cerebral, que hay que diferenciar de los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son superior, medio e inferior, y el pedúnculo cerebral sería solamente de estos pies pedunculares. Entonces, estos dos pies pedunculares, en el medio de ellos, hay una fosa, hay un espacio entre los dos pies pedunculares. Y ese espacio se denomina fosa interpeduncular, ¿sí? Fosa interpeduncular. ¿Se entiende por qué, verdad? Está en el medio de los dos pedúnculos. Y en esa fosa interpeduncular es el lugar de emergencia del tercer par craneal. Está el tercer par craneal o el óculo motor, ¿sí? Entonces el tercer par craneal emerge en la fosa interpeduncular. Acá le vemos al cuarto, que habíamos visto que en la cara posterior era el único que salía de la cara posterior. El tercero, cuarto y el sexto van a viajar casi juntos o en paralelo, van a ir pegados al seno transverso, se van a meter en la fisura orbitaria superior y de ahí a la órbita para tercero, cuarto y sexto son músculos extrínsecos del ojo. Extrínsecos son los músculos que van a mover el ojo, son músculos estriados que hacen movimientos del ojo. Los intrínsecos son la pupila y eso que son para dilatar o hacer miosis o midriasis. Esos son los internos.
pero la musculatura intrínseca. Pero la extrínseca es la para mover el ojo. Le corresponde al tercero, cuarto y sexto par craneal. Eso vamos a ir viendo más adelante, no nos preocupemos todavía por eso. Entonces tenemos, desde que los pares craneales emergen del tronco cefálico, tenemos el tercero a partir del tercero. Este es el cuarto, el quinto, habíamos visto el sexto, el séptimo, el octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, ¿verdad? Ahí tenemos liquidados los pares craneales. Falta el uno y el 2. El uno sería el olfatorio y el 2, acá vemos el parte del quiasma que va a ir al tálamo después, ¿verdad? Sería el 2. Esto es el 2 y esto es el 1. Dijimos de que a partir del tercero se unen al tronco encefálico, ¿sí? Esto que ven acá es el cuerpo mamilar, que es extensión del hipotálamo, perdón, del diencéfalo. Esto que ven acá en el fondo de la fosa interpeduncular, ven un agujero, ven eh, una lámina agujereada. Esto se llama lámina perforada posterior y estas serían las láminas perforadas anteriores. Ahí ingresan pequeños vasitos, los vasitos que se le denominan en candelabro, que salen tanto del polígono de Willis prácticamente. Y van a irrigar estructuras profundas, la cápsula interna, los ganglios basales, el cuerpo estriado, el tálamo. Van a ingresar vasitos de pequeño calibre por estas láminas perforadas o sustancia perforada posterior o lámina perforada posterior, sustancia o lámina perforada anterior. Pasan por aquí, ¿sí? Bueno, esto es lo que se ve en la cara anterior del tronco encefálico. A partir de la próxima clase vamos a dividir el mesencéfalo en tres niveles, una porción inferior, una media y otra superior, el puente en dos mitades y el cerebelo también en dos mitades, ¿sí? O sea, en dos cortes axiales. Se le va a ver cada una de ellas que hacemos rebanada y la vamos a mirar por dentro que hay. A partir de la próxima clase. Esa va a ser un poquito más larga, un poquito más tediosa, ¿sí? Esto es una imagen cada vez del encéfalo, el nervio óptico con su quiasma, el cerebelo, el tronco encefálico, y estos son las arterias que las irrigan, ¿sí? Y la aracnoide, acá está bien notoria la aracnoide, que le está cubriendo con un tapizado, dijimos, a todas estas estructuras encefálicas. Acá vemos la médula oblongada, acá vemos el puente, y más arriba ya no vemos el mesencéfalo. Pero en el puente, en ese surco de la basilar, justamente dijimos de que estaba sentado ¿quién? El tronco o la arteria basilar. La arteria basilar se forma de las dos arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales son ramas de la subclavia. Yo me imagino que usted esta semana tendría que haber empezado ya justamente las cervicales ascendentes, o sea, los vasos del cuello. Entonces, de la subclavia emerge la vertebral. Esto van a ir pasando por los agujeros intervertebrales de la médula, de la columna vertebral, perdón, y van a unirse a este nivel y formar el tronco de la basilar. Ellos van a garantizar la irrigación, dijimos, o flujo de la porción posterior, el cerebelo, el tronco cefálico, incluso la médula espinal. Acá vemos la arteria espinal anterior que se forma de una ramita de esta, una ramita del otro lado, se une en Y y desciende e irriga la médula espinal. Irriga la médula espinal en todo su trayecto. La, la vascularización tanto del encéfalo como de la médula espinal es tema 8 de seminario. O sea que algún grupo de ustedes cuando les toque va a dar más énfasis con este tema, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que yo les quería transmitir.